Muy buenos días, excelentes amigos. Les saluda el profesor Hugo González Bellido. En esta oportunidad quería tocarles un tema que justamente hemos estado conviviendo con él, el problema del coronavirus, pero específicamente sobre qué aprendimos con la crisis de la pandemia del coronavirus. Hay muchas personas que lo han tomado de una manera muy especial para aprender, para crecer, otros que lamentablemente siguen siendo las mismas personas que antes de la pandemia. Bueno, yo voy a poner algunos casos puntuales para que ustedes puedan tener en cuenta si han aprendido o no han aprendido o qué van a aprender de esta pandemia. Primero, un tema muy importante es el fondo de emergencias. ¿Qué significa el fondo de emergencias? El fondo de emergencias es un presupuesto destinado para cualquier contingencia que pueda suscitarse en el futuro, obviamente. Entonces aquí la idea es de que podamos prevenir con un pequeño o un gran monto de dinero en casos que pueda ocurrir cualquier emergencia como la que ha ocurrido en esta oportunidad. El fondo de emergencia te va a ayudar para que puedas superar cualquier contingencia que se presente, a la corta, mediana o a la larga. 1. El 2. No dependamos de una sola fuente de ingreso. ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente cuando tú solamente estás sujeto a un ingreso, entonces este ingreso se puede interrumpir por cualquier motivo. Frente a ello, las responsabilidades y compromisos que se suscitan y que se presentan, que todos tenemos, entonces se va a ver perjudicada, se va a ver de una manera dañada. Entonces, ¿cómo podemos responder frente a esta situación? Entonces es bueno tener no solamente dos fuentes de ingreso, la idea es tener muchas fuentes de ingreso. Yo te digo de que no bajes tu calidad de vida. Si tú tienes una buena calidad de vida, entonces obtén varias fuentes de ingreso. Repito, las fuentes de ingreso no necesitas tú trabajar en 6 lugares distintos o en 10 lugares distintos. Entonces aquí se va a utilizar una figura distinta al trabajo ordinario. Ahora ustedes ya no van a volver a ser personas ordinarias, sino tienen que ser personas extraordinarias para cambiar su vida de una manera muy positiva. El 3. ¿Qué hemos aprendido frente al coronavirus? El emprendimiento crecerá. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que el emprendimiento, que hay muchas personas que han emprendido no solamente por esta cuarentena, por esta pandemia, sino también han aprendido y están emprendiendo en cualquier clase de negocio. Si una persona es emprendedora, va a ver la manera de poder salir adelante. No va a estar buscando un trabajo ordinario para poder percibir lo que su salario le va a conformar para cumplir sus compromisos. Entonces, si ustedes están pensando de que va a terminar la pandemia y van a buscar un trabajo como antes, entonces van a chocarse con una realidad muy triste. Hoy en día el desempleo en el Perú, y sobre todo el desempleo juvenil o desempleo de cualquier persona, ha descendido. Lamentablemente está terrible. Los jóvenes, los muchachos, las personas mayores ya no tienen trabajo, ya no hay empleo. Entonces todos estamos obligados a emprender, a constituir un negocio. No es difícil, señores. Solamente lo único que necesitan, ¿qué cosa es? Es una idea clara, precisa, una planificación, la ejecución. Después reprograman la idea, el plan, el proyecto. Pero tienen que hacerlo ya. Mientras más antes lo hagan, mejor va a ser. Yo prefiero, como siempre digo algo, yo prefiero 5 años comer arroz con huevo a comer arroz con huevo toda mi vida. La educación es la mejor inversión que ustedes puedan tener. Entonces, el emprendimiento va a crecer y el trabajo ordinario va a descender.
No necesito yo ser una persona clarividente para que pueda ver yo el futuro. Es una realidad. El trabajo ordinario está desapareciendo, ese trabajo conformado, que estar sujeto a un horario de 8 horas, un sueldo. Entonces ese horario, ese trabajo, esa forma de trabajar, ese modelo de trabajo está desapareciendo y va a desaparecer lamentablemente. Las empresas privadas están por los suelos, están tratando de impulsar la economía, pero esto es muy difícil hasta el próximo año tal vez, y dicen que todavía va a venir otra pandemia. Está terrible la situación, ¿eh? Entonces el emprendimiento es una buena opción para salir sobre esta crisis que se ha provocado por el coronavirus. A ver, ¿qué hemos aprendido también con esta pandemia? Que nos podemos divertir en casa. Imagínense, hay personas que se volvían locos el fin de semana, que le picaban los pies y querían salir como locos a la discoteca, al bar, al cine. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que si a nosotros nos obligan no salir de casa, entonces nosotros somos personas muy creativas. En nuestra casa podemos formar nuestro pequeño cine, tal vez hasta nuestro pequeño pub, muchas cosas, y sobre todo incluimos a toda la familia. ¿Se dan cuenta? ¿Quién en sí se ha muerto por no ir a una discoteca? Más bien te estás previniendo. ¿Quién no, se ha muerto por no tomar un fin de semana, por no salir a perder el tiempo a la calle? ¿Quién? Nadie. Más bien el salir hoy en día es un riesgo. Entonces, en casa hoy día es la mejor opción para que tú puedas con los tuyos compartir tal vez los momentos que no has podido compartir. Correcto. Vamos con la siguiente, la quinta. Las deudas apestan. Obviamente, ¿no? ¿Quién está contento con las deudas? Pero para poder crecer muchas veces necesitas endeudarte. Hay deudas buenas y deudas malas. También hay que tener en cuenta eso. Una persona, para poder constituir una empresa, muchas veces se tiene que endeudar. Una persona, para poder emprender, muchas veces se tiene que endeudar. Por lo general uno se hace préstamo de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos. Hoy en día la pandemia nos ha hecho entender de que las deudas lamentablemente, cuando tú no sabes manejar las deudas, esto provoca estrés, esto provoca de verdad que una persona se pueda irritar, esté colérica, etcétera. Entonces hay que saber nosotros manejar las deudas. ¿Cuál es un punto clave? A ver, hay que tratar de reprogramar nuestras deudas, refinanciar nuestras deudas. O sea que de manera general renegociar nuestras deudas. ¿Qué significa? Significa de que si usted tiene una deuda con cualquier persona, entonces, o una entidad financiera, vas a la entidad financiera y si estás al día, entonces reprogramas. Y cuando estás fuera de fecha, entonces refinancias. Entonces, reprogramación y refinanciamiento, entonces ustedes están aprendiendo que no es lo mismo. Correcto, la reprogramación de cuánto es al día, entonces de repente ya no percibes tu sueldo los 15 de cada mes, sino el fin de mes, los 30. Entonces te vas a la entidad financiera y le solicitas que te reprogramen para que no puedas estar perdiendo tal vez un tema de las fechas, incumpliendo las fechas de pago, ¿no? Porque la fecha de vencimiento hay que tener en cuenta que es un compromiso y que se tiene que respetar. Correcto. Entonces, el tema de las deudas sí se puede manejar. Las deudas tú tienes que tomarlo como si fueran tus amigos, porque una persona no puede crecer sin deudas. Como le dije, hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas malas, tu tarjeta de crédito para que te puedas ir a comprar tu ropa o tu comida, y todavía peor aún lo pagas en plazos. Te sacas una zapatilla y lo sacas tal vez a 5 años o a 2 años. ¿Se dan cuenta? Te vas a la cevichería y lo sacas en cuotas o en plazos. Hay que saber manejar también las deudas. Una deuda para tu educación es fundamental, para poder construir tu casa, para poder tal vez capacitarte, ir a buenas capacitaciones. ¿Se dan cuenta? La deuda no es mala. Lo malo es de que tú no sabes manejar las deudas, renegociar las deudas con tus acreedores, porque el que tiene deuda es un deudor, obviamente, pero no tengan miedo. Las deudas son buenas y son positivas. Si una persona, empresario, quiere crecer, tiene que solicitar una deuda, tiene que solicitar un préstamo.
Correcto. Vayamos al siguiente punto, al 6. El ahorro. Correcto. Para poder ahorrar hay que ser, sí, muy disciplinado. Si tú no eres disciplinado, entonces la disciplina está en todo. La disciplina está a la hora que te levantas, la disciplina está en tu orden. La disciplina en sí es fundamental para que tú puedas ahorrar. Obviamente, por ejemplo, ¿no? Aquí lamentablemente, tú para que te jubiles, hay dos maneras y por lo general una persona está obligada con su sueldo a dirigir un monto determinado de su salario para ahorrar. Y pocas personas voluntariamente ahorran. Entonces nosotros, si ahora nos queremos volver emprendedores o tener varias fuentes de ingreso, entonces tenemos que ahorrar para nuestra jubilación. ¿Quién quiere vivir con una jubilación paupérrima, una jubilación que no te alcanza absolutamente para nada? Nosotros mismos de manera voluntaria tenemos que juntar para nuestra pensión de jubilación. ¿Y por qué jubilarte a los 70 o 65 años? ¿Por qué no jubilarte antes? ¿Por qué de repente no jubilarte a los 45 años? ¿A quién no le gustaría, no? Jubilarse, ya no saber absolutamente nada de trabajo. ¿Quién a ti te obliga a trabajar hasta los 65, 70? Y ojo, las leyes pueden cambiar favorablemente. Hoy día, a esa edad te jubilas. Imagínense que después te estés jubilando tal vez porque la esperanza de vida aquí en el Perú quieren hacerlo hasta los 100 años. O sea que hasta los 100 años estás obligado a pagar la pensión de jubilación para que te den las finales. Si estás en la ONP o en la AFP, una pensión de jubilación privada o estatal. De verdad, si tú vas a vivir y tú piensas que vas a vivir de una manera digna con esa pensión, olvídate, nadie puede vivir con esa pensión de jubilación de manera digna. Olvídense. Entonces hay que ahorrar, mejor es ahorrar. Tú tienes que ahorrar todos los días, ser disciplinado. Empieza de menos a más. Si tú ahorras todos los días, siquiera 10 céntimos, en un mes tienes ¿cuánto? Si tú ahorras un sol todos los días, en un mes tienes ¿cuánto? Entonces no importa la cantidad, lo importante es la disciplina, que seas constante, permanente. Ahí está el éxito del ahorro. Y el punto siguiente, invierte. Entonces el ahorro en sí no significa absolutamente nada si no lo inviertes, porque la plata lamentablemente, como nos ha pasado en algún momento, deja de tener valor. Entonces, si tú piensas que ahorrando te vas a hacer millonario, tampoco, es mentira. Ahora tú justamente hemos utilizado nuestros ahorros para enfrentar esta crisis de la pandemia del coronavirus. Entonces, la idea es de que todos nosotros podamos no solamente ahorrar, sino saber invertir. Hay que invertir porque el mayor y mejor activo que tú tienes eres tú, es tus conocimientos, es tu cerebro. Tú piensas de que no, voy a invertir en algo, pero si tú no inviertes en ti mismo primero, entonces cualquier negocio que tú emprendas lamentablemente va a quebrar. Cualquier negocio de emprendimiento, si tú no inviertes en tus libros, si tú no inviertes en tus conocimientos. Por ejemplo, yo tengo mi biblioteca, está llena de libros de emprendimiento, libros no solamente de motivación, de cómo los libros te van a ayudar a comprender mejor cómo poder constituir un negocio. Las ideas están en todos lados, los conocimientos están en todos lados. Entonces, ¿tú cómo quieres ser un emprendedor legítimo si no eres capaz de comprarte o de invertir en un libro? Los libros transforman las vidas, señores. Tú no necesitas crear absolutamente nada. Sigue los modelos que existen. ¿Cuál es un modelo? Un modelo es una persona que ya alcanzó los objetivos que tal vez tú quieres. Entonces síguelo a él. Si tú quieres bajar de peso, sigue a esta persona. Si tú quieres ser emprendedor, sigue a esa persona. Si tú quieres tener sus conocimientos, sigue a esa persona. Tú tienes que ser prácticamente su sombra de esa persona en todo el sentido de la palabra con respecto a los conocimientos que come, cómo vive todos los días, cómo ha adquirido ese conocimiento, todo eso. Hay que seguir modelos, señores. Esa es la puerta del éxito. Y para terminar, el último, ¿qué hemos aprendido con este coronavirus? A ver, sobre los gastos. Las personas están acostumbradas ¿a qué? A ahorrar lo que nos sobra, ¿no? Primero gastamos y lo que nos sobra ahorramos, ¿no? Entonces,
La idea es de que nosotros podamos ahorrar primero y lo que nos sobra, gastarlo. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que todo el mundo gasta, pero hay gastos evidentemente que son gastos obligatorios. Y hay gastos que si tú pones una lista de los ingresos y egresos, de todos los gastos que tú tienes, entonces te vas a dar cuenta de que tal vez hay algunos gastos que tú puedes omitir. Hay gastos hormiga que si tú los juntas y si tú los sumas es un tremendo gasto. Entonces, si tú el día de hoy tal vez te pones a escribir en una hoja, en un cuaderno, cuáles son todos tus ingresos y tú lo comparas con todos tus gastos, aquí tienes que tú saber cuánto tienes de ingreso, cuánto ingresa a tu bolsillo y cuánto sale de tu bolsillo. Si tú no sabes eso, entonces estás frito, entonces estás viviendo por vivir. La idea de que los gastos no superen a tus ingresos. Tus ingresos no pueden superarlo, entonces la idea es de que tus ingresos se mantengan de manera superior en conformación con los gastos. Correcto. Eso era lo que yo quería el día de hoy conversarles un poquito sobre qué nos dejó la crisis del coronavirus. Espero que lo puedan compartir y un saludo para todos. Muchas gracias.